Hoy en este curso de los ejercicios espirituales, vamos a seguir con este tema que ya ayer hemos tocado, pero contemplando otras cosas. Ayer habíamos visto el texto en donde en Betania, en casa de Simón el leproso, estaba Marta atendiendo el servicio, estaba María también y estaba Lázaro, dice, sentado a la mesa, y de repente María llega con un perfume de nardo costosísimo que estaba en un recipiente de alabastro, y rompió el alabastro para mostrar que iba a utilizar todo el recipiente, todo el contenido, y entonces unge los pies de Jesús, así dice San Juan, y los evangelistas sinópticos dicen, y unge la cabeza de Jesús. Ya hemos considerado en nuestra meditación esto, ahora vamos a considerar el otro elemento, que es lo que sucedió. Entonces, como siempre, para nuestra meditación que haremos en la noche o en la tarde o en la mañana del día siguiente, vamos a poner nuestra oración preparatoria como primera cosa de nuestra oración, que todo sea para la mayor gloria de Dios. Le pedimos esto al Señor, que todas nuestras acciones, intenciones y operaciones en esta meditación sean para su mayor gloria. La historia, como dice San Ignacio, será entonces lo que está en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Esto conviene que lo lean. Capítulo 12, desde el principio, cuenta la historia de cómo lo que les he contado, y después yo voy a seguir en el versículo 4. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y esa es la historia entonces de lo que sucedió en esta escena tan inusual, de que María le haya echado aceite, ungüento, ¿no?, tan aromatizado a Jesucristo, y después de la murmuración de Judas. Los sinópticos dicen que otros discípulos murmuraron, pero es bastante más claro San Juan, porque dice exclusivamente fue el que murmuró Judas. Nuestra composición del lugar, como siempre, será recrear el lugar donde estaban, la casa de Simón, esa sala adornada, arreglada para que pudieran comer. Ellos se sentaban no en sillas, sino que se sentaban en cojines, medio en el piso. Las mesas eran bastante más bajitas, y ahí es donde María, ya dos veces, ¿no?, porque según el Evangelio de San Lucas, una primera vez había entrado en casa de Simón, y esta segunda vez estaba entrando en casa de Simón también para ya no llorar, ¿no?, sus pecados a los pies de Jesucristo, sino ahora ungirlo. Mirar entonces el lugar. La petición será, como en toda esta tercera semana de los ejercicios, que es la semana de la Pasión, conocimiento interno de nuestro Señor, que por nosotros padece y sufre, ¿no? Y en este caso, que por nosotros ha sido vendido, porque Judas después lo va a vender a Jesucristo. Ahora vamos a considerar los puntos que vamos a meditar, o en base a esto también pueden hacer ustedes una contemplación, que es ver, oír y mirar la escena. Son 3 puntos que generalmente se van dando. Entonces, el primer punto es esta cuestión de la murmuración de Judas, ¿no? Vamos a tener un día determinado para poder entender a Judas, para poder profundizar un poco más en quién era este hombre. Por ahora vamos a solamente tocar algunos aspectos de lo que hizo en esta escena. Primero, entonces, Judas frente a lo que hace esta mujer, que realmente era algo inusual. Si bien era costumbre de que una mujer, de que fuese ungida la cabeza de algunas de las personas, y a veces le ponían aromas y demás, sin embargo era inusual lo que hizo esta mujer. Pero Judas no se escandaliza porque a Jesucristo le haya echado un ungüento a una mujer, sino se escandaliza por la plata. Porque ahí nomás dice Judas 300 denarios. Judas ponía precio a todas las cosas, ¿no?
300 denarios podría haber costado esto, lo podríamos haber vendido y dárselo después a los pobres, ¿no? Y San Juan es bastante claro, no tenía amor a los pobres. Lo que pasa es que era ladrón y se llevaba las cosas que la gente le daba a Jesucristo, las pequeñas donaciones que Jesucristo recibía. Judas tenía la bolsa y se robaba de la bolsa para sus bienes, para sus cosas particulares. Bueno, la murmuración, ¿no? La murmuración dentro de la familia cristiana, dentro de la iglesia, que está a la orden del día. La murmuración, que es hablar del prójimo, en este caso hablaban de Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo, por haber consentido, y de María Magdalena, ¿por qué, no? ¿Por qué le hace una cosa así? ¿Por qué derrama perfume de nardo sobre Jesucristo? ¿Qué desprecio a la pobreza? ¿Cuánta fastuosidad en la iglesia? ¿Qué desprecio a la pobreza? ¿Ven? ¿Cuánta gente dice así, no? La iglesia llena de oro, llena de cosas así, cuando hay pobres que se mueren de hambre. ¿Cuánta gente que podría alimentarse con los bienes que la iglesia podría vender? Judas. Es Judas. Porque no es que Judas quería sacar de su bolsillo para darle a los pobres. Quería sacar de lo que no tenía él, de lo que era la iglesia. O sea, de los bienes de otro, tú sacas para darle a los pobres. Eso no es caridad. No se hace caridad con el prójimo. O sea, haz caridad con lo tuyo. Pero esto es algo así. El dinero, claro que la iglesia tiene que ser una iglesia pobre, pero no en el sentido de que tengamos un culto pobre, sino de que tiene que ser una iglesia que solamente lo tenga como tesoro a Cristo. Pero miren ustedes, Jesucristo no refutó a María, sino que por el contrario la defendió. Y en los otros evangelios, en los sinópticos dice, todos los que hablen de mí hablarán de este hecho, de lo que ha hecho esta mujer. Y a los pobres los tendréis siempre. O sea, ¿quieres alimentar a los pobres? Los vas a tener siempre. Aliméntalos. Pero no seas murmurador. ¿Quieres trabajar por los pobres? Trabaja, pero deja de murmurar. La murmuración es un acto delictivo en las comunidades, en la iglesia. La gente que murmura hace un daño terrible, porque no le van a hablar al prójimo, mira, estás obrando mal, no, sino van a hablar a los demás del prójimo, para hacerle daño. Y eso es lo que Judas hizo con Jesucristo. ¿Cuántas veces? Y después esos sentidos mundanos, ¿no? Ese buen sentido, ese buen criterio mundano, ¿no? Cuando hay personas que no solamente dinero, sino dejan su tiempo, colaboran, hacen penitencias, hacen actividades caritativas. Para estos murmuradores todo es malo, todo es malo. ¿Para qué gastas tu tiempo allí? ¿Qué haces tanto rezando? ¿Qué haces penitencia? Estás loco. ¿Se dan cuenta? Dedícate a ganar dinero, que eso es lo más importante en la vida. El buen juicio, ¿no? El buen juicio de estas personas, el juicio mundano que no conoce a Jesucristo o que conociéndolo lo desprecia. Entonces, un primer punto que creo que es importante meditar y considerarlo en nuestro corazón, porque nosotros también podemos ser murmuradores y sepan que, esto lo dice San Marcelino Champagnat, hay gente que mucho murmura y de los pecados que menos se acuerdan en la confesión es de la murmuración. O sea, es el pecado que más fácilmente se comete a la ligera, se dicen cosas, se dicen cantidad de informaciones imprudentes del prójimo, pero muchas veces estos pecados, poco uno se arrepiente y poco uno inclusive los pone en el sacramento de la confesión. La murmuración, ¿no? Judas tiene una capacidad de murmurar, de un acto de amor, de un acto de servicio, de un acto en donde esta mujer descubrió lo sagrado de Cristo y, como dice Jesucristo, preparó su muerte. Y Judas, que era el que lo iba a traicionar para que lo mataran, ¿me entienden? Era el que estaba murmurando. Y Jesucristo le dice a Judas, porque Judas había deseado la muerte de Jesús. Y Jesucristo está allí como para informarle a Judas que él sí se da cuenta de lo que está haciendo. Por eso le dice, esta mujer preparó mi muerte, pero tú también la estás preparando, porque tú me quieres traicionar. Entonces, ¿no? La murmuración, ¿no? ¿Ven? Bueno, bien, segundo punto que nosotros podemos meditar aquí. Este ambiente
no es el ambiente de los enemigos de Jesús. Eso también es muy interesante, ¿eh? No son los fariseos, no son los herodianos, no son los romanos, son los discípulos de Jesús. Es el ambiente de la casa de los discípulos de Jesús. Y ahí están los apóstoles, y ahí está María, y ahí está Marta, y Lázaro, y ahí está Judas. Y uno dice, ¿es que Jesucristo no fue un buen formador? ¿Qué pasó con Judas? ¿No lo formó bien Jesús? Y el tema es, no que el ambiente eclesial, porque hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores. O sea, el ambiente eclesial es un ambiente en donde hay gente muy buena y muy santa. También hay gente medianamente buena y santa, y también hay gente que es mala, como en cualquier ambiente. Pero, ¿qué hay en la iglesia que no hay en otro ambiente? Cristo. Por eso la iglesia es santa, porque nuestro fundador y nuestro Señor es santo. Nosotros somos pecadores. Jesús es el santo. Por eso es que el ambiente en la iglesia cambia, porque está gobernado, porque está dirigido, porque está empapado por la caridad de nuestro Señor, que siendo nosotros pecadores, nos santifica. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿eh? Judas no era un enemigo de Jesús. No estaba murmurando a alguien de afuera, estaba murmurando a alguien de adentro. Y esto no quiere decir entonces que el ambiente estaba podrido, pero sí que estaba podrido una persona. Y esto es figura, hay que decirlo, es figura de aquellos consagrados que empiezan bien, pero terminan mal. De aquellos que empiezan alabando a Dios y terminan gustándole la plata, o terminan gustándole otras cosas sino Cristo, no amando a Jesucristo, sino despreciándolo. Por eso también considerar, son almas que empiezan, ven, entran en el ambiente de lo sagrado, pero pasa tanto tiempo que viven en lo sagrado que dejan de ver lo sagrado, dejan de vivir en lo sagrado. Tantas veces pasan lo mismo, o sea, es gente que acostumbrada, por ejemplo, a venir a misa, a estar en la iglesia, perdieron el sentido de lo sagrado. Ya Jesús no está en la Eucaristía, ya no hay que hacerle adoración, ya no hay que hacerle genuflexión, porque todos los días lo haces. Entras 5 veces a la iglesia, ¿para qué vas a hacer genuflexión? No tiene sentido. No está Jesús. Ya está, ya tantas veces. Comulgas frecuentemente, pero ya no adoras a Jesús. Así se empieza. Ese es un principio de indiferencia ante lo sagrado, ¿no? ¿Qué se puede ver? ¿Cuánto se podría decir de esto? Tercer punto, la codicia y la avaricia. Razón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. Miren ustedes Judas, era un apóstol, lo pusieron de ecónomo porque realmente fue así, Jesús lo había puesto a él encargado de la bolsa, él era el que pedía las donacioncitas, él era el que recogía la bolsita y era el que también se robaba de la bolsita para sus cosas. Así empezó, con pequeños robos, quitándole al Señor lo que era de él y quedándoselo para sí mismo. Así empezó, poquitito, no se empieza con mucho, no se empieza con el robo de un banco. La codicia empieza con muy pequeñas cosas, atesorando cosas que no son Dios. No podéis servir a dos señores. Miren cómo terminó Judas. La raíz de Judas, el problema de Judas, no era solamente que odió a Jesucristo, porque ustedes tienen que pensar, cuando fue, que lo vamos a ver después, a presentarse a los fariseos y les dice, ¿cuánto me van a dar si yo os lo entrego? No solamente tiene que haber dicho eso Judas, tiene que haber dicho un montón de cosas, porque era el cercano que conocía las cosas de Jesús. Y les tiene que haber hablado un montón de cosas, de lo que Jesús hablaba para los apóstoles. Y tiene que haber informado con mala actitud, con mala intención y seguramente con cosas torcidas, las cosas que Jesús hacía y decía. Para eso lo vendía. Pero ¿cuál era el origen de todas estas cosas? La codicia, el deseo de bienes, el deseo de tener dineros para él. No para la gloria de Dios, sino para Él. Ahí está. Cuando nosotros no hacemos las cosas para la gloria de Dios, sino solamente para enriquecernos a nosotros mismos, para ganar harta plata,
sin Dios. Es más, inclusive utilizamos a Dios: Señor, dame harta plata, concédeme harta plata. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, el ídolo del dinero que se opone al Dios de nuestros corazones, que desplaza a Dios de nuestras almas, que desplace el amor de Jesucristo y que hace que una persona devenga de discípulo en traicionero. Por eso tener mucho cuidado con la codicia de dineros. Los cristianos tenemos que ser almas que utilicemos nuestro pecunio, nuestras propiedades, para hacer el bien. No nos vamos a llevar nada de esta vida, nada. Judas no se llevó nada, las mismas 30 monedas de plata las tiró, ni siquiera se las pudo y se fue a ahorcar, ni siquiera se las guardó. Nadie se lleva nada de esta tierra. ¿Qué vamos a hacer con las cosas? Las vamos a utilizar para guardarlas. ¿Para qué? ¿Para quién? Hagamos el bien con ellas. Para eso Jesucristo nos ha dado, para eso Dios nos las ha encomendado, para que seamos buenos con ellas. Pidámosle a la Virgencita en el coloquio, ¿no? Podemos hacer 3 coloquios, decía San Ignacio. Coloquio a la Virgen, hablar con la Virgen de estas cosas. Cómo traicionaron a Jesús, cómo traicionaron a su Hijo, cómo prefirieron el dinero a Jesucristo, cómo dejaron de ver lo sagrado, cómo murmuraron contra su Señor y su Dios, y cómo nosotros también lo hacemos cuando no obramos según el corazón de Jesús. Y hagamos un coloquio con Jesús, que vivió estas cosas. Y hagamos un coloquio con el Padre Celestial, para que Él también nos entregue sus gracias, ¿no? Para no caer en estas cosas, para no faltarle a Dios, para convertir nuestro corazón. Pidamos a la Santísima Madre de Dios nos concede estas gracias.